Bienvenidos a Huertinga y a esta nueva aventura suculenta. ¿Sabían que algunas suculentas son comestibles? No todas, solo algunas en particular. Pero no solo son comestibles, sino que son muy ricas en nutrientes y además algunas tienen muchas propiedades beneficiosas para nuestro organismo, de lo cual vamos a hablar en detalle más adelante, como así también les voy a mostrar algunos platos que he preparado ya que lo he incorporado a mi dieta, y toda esta información que les traigo es en base a un estudio científico que hizo la Asociación Argentina de Horticultura, que el enlace al informe completo se los dejo en la descripción. Y una de las suculentas que es comestible, que seguramente la tienen en sus casas, es la Portulacaria afra, también conocida como monedita, árbol de la abundancia o arbusto de elefante. Y esto último es porque en el sur de África, de donde es oriunda esta suculenta, los elefantes, como así también otros animales, tales como los rinocerontes, se alimentan de esta suculenta, que se caracteriza por ser de porte arbustivo y con los años puede llegar a alcanzar alturas de 3, 6 y hasta 15 metros, desarrollando a lo largo de sus tallos una gran cantidad de estas hojitas que son pequeñas y más bien circulares. Y lo más interesante es que esta suculenta es muy resistente, tanto al frío, al calor, a la sequía y al exceso de humedad. Por lo cual, en resumen, estamos ante una suculenta que puede ser cultivada en muchísimas partes del mundo y cada ejemplar, por el gran tamaño que pueda alcanzar, puede proveernos de muchísimo alimento nutritivo. Sin dejar de mencionar que es de muy sencilla reproducción, tanto por hoja como lo más fácil, que es cortando cualquiera de estos tallitos que casi siempre logran enraizar muy fácilmente. Esta suculenta forma parte de lo que se conoce como las punk. ¿Qué son las punk? Son plantas de alimento no convencionales, o sea, especies alimenticias que las personas en general no saben que son comestibles y por eso no las consumen. De hecho, hay 30.000 plantas identificadas para consumo, de las cuales solamente 7.000 son cultivadas en la actualidad para consumir. O sea que tenemos 23.000 plantas que podrían ser una muy importante fuente nutricional para nosotros, y la mayor parte de la población mundial no las está consumiendo, sea por desconocimiento o falta de información como la que tratamos de difundir a través de este humilde video. Y una de ellas es la Portulacaria afra, siendo una suculenta que es muy rica en vitaminas y minerales y aporta más omega 3 y omega 6 que el salmón en igual cantidad. ¿Y para qué nos sirve el omega 3? Bueno, para reducir los triglicéridos, para reducir el riesgo de arritmias, para reducir la presión arterial, por dar algunos ejemplos, mientras que el omega 6 va a ayudar con la función de todas las células, reforzar el sistema inmunitario y reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, entre otras. ¿Y qué otras propiedades tiene esta suculenta? Es antioxidante, antiinflamatorio, antimicrobiana, protege contra funciones enzimáticas y actualmente se está estudiando si además de todo eso es beneficiosa también contra enfermedades de la piel. Y todo eso por mencionar algunas de las propiedades que tiene la Portulacaria afra, que las demás las pueden encontrar en el informe que les dejo abajo en la descripción. Y seguramente se estarán preguntando qué gusto tiene las hojitas de la Portulacaria afra. Bueno, tiene un sabor con una muy leve acidez. Es parecido a un limón o a una uva verde, pero es muy suave y es bastante agradable. Y la hojita al masticarla es crocante. Escuchen esta partecita del video donde me estoy comiendo una hojita de la Portulacaria afra. Y como les decía al comienzo del video, yo hace una semana ya la estoy incorporando a mi dieta, para lo cual voy desprendiendo hojitas de esta maceta jardinera donde tengo varios esquejitos de Portulacaria afra que ya están enraizados y son productos de poda periódicas que le hemos hecho a nuestra Portulacaria afra madre. Y no se preocupen si ven como puntitos negros en las hojas, es porque el clima en mi ciudad hemos estado con nieve, lluvia, granizo y por eso tiene
tiene lastimaduras las hojas. Eso no afecta el consumo, se pueden comer igual. Siendo las hojitas muy fácil de desprender, pero no se olviden nunca antes de enjuagarlas bien en agua, como cualquier fruta o verdura que comen, pudiendo comerse entera la hoja o cortándola en partes, y tanto cruda, por ejemplo aplicándola en ensalada, jugos, salsas, sándwich, o cocida, por ejemplo en una sopa, en un guiso, en un revuelto, según los gustos de cada uno. Y ahora les voy a mostrar algunos platos que estuve preparando y comiendo. Por ejemplo, acá en esta sopa de tomate con otras especias, incorporamos las hojitas y la verdad que quedaba riquísimo, y al ser crujiente le aportaba eso que a veces le falta al ser tan líquida la sopa, y para dar un poquito más de saciedad. Muy rico. Y si hay algo que me gusta comer en esta vida son milanesas, que nosotros la cocinamos en el horno, le aplicamos después un poquito de queso para que se funda, y en los últimos minutos de cocción agregamos las hojitas, que tiene como una cocción media, y realmente también quedó delicioso en la milanesa con esta rica ensalada de rúcula y tomate, a la cual aprovechamos también para agregarle hojitas de la Portulacaria afra. Y después ya me puse en modo Huertinga Chef, hice una tapa de asado al horno con 2 horas de cocción para que quede bastante desmenuzado, con salsa de tomate en la cocción, una ensalada de repollo y tomate, queda perfecto. También la señorita Huertinga cocinó una pechuga de pollo con papas, todo con salsa de mostaza y miel, que quedó perfecta, y a mi plato, bueno, le agregué todas estas hojitas de Portulacaria afra y también un manjar delicioso. Y como ven, ya queda librado a la imaginación de cada uno a qué platos aplicarlo. Pero antes de terminar, quiero dar 2 sugerencias que son fundamentales. La primera, no confundir la Portulacaria afra con la Crassula ovata, conocida como árbol de jade, que es esta que estoy mostrando, ya que muchas veces se la confunde, y la Crassula ovata, o sea el árbol de jade, no es comestible. Esto no significa que sea venenoso, sino que no es apta para el consumo humano. Nos vamos a intoxicar si la comemos. Por eso sepan bien diferenciarlas. Acá les estoy mostrando ambas a la vez para que vean que la hojita de la Portulacaria afra tiene una tonalidad de un verde mucho más claro, es mucho más pequeña, mientras que de la Crassula ovata es más ovalada, mucho más grande y más gruesa. Y otra cuestión importante es que les sugiero no comer la Portulacaria afra si estuvieron utilizando fertilizantes químicos en ella o insecticidas químicos, ya que estos químicos y los residuos químicos que dejan van a estar presentes en la hoja que vamos a comer. Por eso yo siempre les sugiero utilizar fertilizantes orgánicos, que en nuestro caso empleamos la harina de hueso, que es 100% orgánica, y como insecticida, y como siempre recomendamos, aplicamos tierra de diatomea, que también es 100% orgánica. Y es por ello que ambas son utilizadas en huerta orgánica, a través de lo cual pueden certificar que las frutas o verduras que venden son 100% orgánicas, libres de cualquier químico, como en el caso de nuestra suculenta, y por eso la podemos comer. Dicho todo lo cual, espero que les haya gustado este video. Como siempre, se agradecen unos muy buenos likes, y cualquier duda que tengan respecto a esto, por favor lean el informe que les dejé el enlace abajo en la descripción. Ahí van a poder profundizar mucho más sobre estas plantas que son comestibles, y van a encontrarse, además de la Portulacaria afra, muchas otras. Es súper interesante ese informe, así que aprovechenlo. Nos vemos en un próximo video. Chao.